Muy bien, ahora sí llegó el último panel de esta segunda edición de Fenicio Talks. Y ya tenemos aquí a quienes integran el panel que se llama ¿Cómo aprovechar la información que genera mi e-commerce? Y recibimos a Elena Españolo, Chief Business Officer de BunkerDB, Joaquín Sosa, co-founder y CEO de Data for Sales, y Guillermo Kaplan, Products and Operations Manager de Hinways. Modera Paolo Cerizola, Operations Manager de Fenicio E-commerce. Bienvenidos a los cuatro. Gracias, Noé. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Agradecerles participar en este panel. Y bueno, me gustaría que cada uno contara brevemente, que viene de todo el área de plataforma de información, un poco el tipo de información que manejan, para luego darle contexto a las preguntas. ¿Les parece? Bien. Bueno, yo vengo de BunkerDB. BunkerDB es una MarTech en donde básicamente manejamos soluciones para diferentes clientes para analizar todo su ecosistema de marketing. Dentro de esas soluciones les permitimos conectar todos sus conectores y poder ver qué es lo que ocurre. Desde ahí podemos sacar diferentes métricas, reporting, benchmarks y demás, y después agregar una capa de inteligencia artificial para no solamente entender qué está pasando, sino también hacer análisis predictivo sobre qué es lo que va a pasar y cómo podemos potenciar toda la información que tenemos. Eso en líneas generales. Bueno, en el caso de Hinways es una plataforma de Business Analytics que apunta más que nada a empresas de retail, cuyo propósito es hacer de hub entre distintos sistemas, sistemas como ERP, e-commerce, de email marketing, entre otros, y un poco apuntamos a la multiplicidad de usuarios dentro de la empresa y que cada uno vea determinada información, cosa de transparentar un poco todo el procedimiento de reportería y bueno, y que no se generen silos dentro de cada rama del negocio. Bueno, yo soy Joaco de Data for Sales. Nosotros somos una empresa de AI-Driven Marketing. Básicamente lo que hacemos es procesamos toda la información que genera un e-commerce y a partir de ahí generamos predicciones de cuál es el valor de cada cliente, qué va a pasar con ese cliente en el futuro, cuál es el riesgo de que te deje de comprar, en qué etapa del ciclo de vida está y un montón de características accionables a partir de ahí. O sea, básicamente todas las acciones de marketing se dan en ese flujo dentro de nuestra plataforma. Bien, perfecto. Bueno, y en ese contexto, ¿consideran ustedes que los tomadores de decisiones en las empresas, tanto directores como gerentes o todo lo que tiene que ver con decisiones en sí estratégicas, son conscientes de la información que generan sus tiendas online? Bueno, a ver, yo realmente creo que somos conscientes hoy y son conscientes de que existe información y que tenemos que buscar la forma de capitalizarlos. El tema no es solamente ser conscientes. Ser conscientes es el primer paso. El problema es cómo hacemos para capitalizar esa información y cómo logramos con esa información dar valor agregado a todos nuestros clientes que están en nuestro e-commerce. Ahí es donde veo el gran problema, ahí es donde entra todo el tema de la analítica de datos y un poco, bueno, los que estamos en este panel que entendemos cómo podemos ayudar a los tomadores de decisiones a sacar provecho de esa información. Dentro de estos pasos hay como un esquema de madurez digital que es bien importante tener en cuenta. El primer paso está bien, es la conciencia y después es cómo hago, pero desde todo el punto de vista de la empresa. No solamente en mi e-commerce como una única unidad, sino en la globalidad. En realidad el consumidor es omnicanal. Entonces, si bien el e-commerce es fundamental, y hubo otro panel que habló de retail, e-commerce y demás, es bien importante que entendamos que el e-commerce no es solamente la unidad por sí sola, sino todo lo que pasa alrededor. Y ahí el gran problema está en, bueno, cómo capitalizamos y cómo unimos toda esta información para dar mayor valor agregado a nuestros clientes. En el caso de Hinways, nosotros, y supongo que a Elena y a Joaquín les pasa algo similar, tratamos con empresas que ya o han recorrido determinado camino o están embarcándose en lo que es una transformación digital. Por ese motivo, o bien ya conocen de alguna manera el potencial que pueden tener sus datos, no que tengan las conclusiones, pero sí una idea de qué puedan hacer, o al menos tienen la curiosidad de cómo se puede sacar jugo de los mismos, ¿no? Bueno, obviamente también hay empresas que no tienen tan claro eso, pero cada vez se ve como mayor curiosidad y mayor avidez por tratar de entender los datos y a su vez hay más plataformas para que sea accesible su análisis. Claro, yo creo que el problema viene de que hay una transformación muy grande en el término de datos y en Estados Unidos, en Europa, este tipo de tareas empezaron hace 10 años. Las manejan multinacionales y esto derivó a que sea muy caro
utilizar plataformas, utilizar análisis predictivo, utilizar métricas. ¿Qué pasa? Que el e-commerce manager pasa horas y horas en Excel. Eso es carísimo en términos de tiempo de hora de cada recurso. Sí, sin duda. Claro. El tema está en el costo de hora de tener ingenieros, analistas de datos, gente que pueda procesar la data en tiempo real. Bien, ahí me da pie a la segunda pregunta, que viene relacionada a las causas por las cuales creen que no se aprovecha la información. ¿Sí? Creo que, por ejemplo, en mi opinión y mi experiencia, hay todo un tema de cultura de la información dentro de las empresas, y muchas veces hay un tema de falta de tiempo, falta de capacitación o falta de recursos en sí, que viene acompañado sí o sí de ese cambio cultural que tiene que dar toda empresa para evolucionar en el análisis de datos. Claro, o sea, los recursos técnicos son finitos. En esta área que es muy moderna, que es valores predictivos, ir hacia el futuro, hay muy poquita gente y muchas empresas que lo necesitan. Las plataformas salen muy caras, entonces hay un tema cultural, o sea, cómo dejamos nuestra tarea del día a día para enfocarnos en crecer hacia un futuro que deriva en los datos. Y vamos hacia un camino de que el que no lo usa no va a competir. El que no piensa en cuánto vale mi cliente dentro de 2 años y cuál es la relación de lo que me sale adquirirlo versus el lifetime value que genera ese cliente, va a estar fuera del mercado. Porque indudablemente va a ir siempre hacia buscar una mejor experiencia a cada cliente. Porque el producto se adquiere en cualquier lugar. Sí, sin duda. Guillermo. Sí, coincido con Joaquín. Yo creo que, sobre todo en el último tiempo y a partir de la pandemia, digamos, la necesidad de los e-commerce por profesionalizar, dado un crecimiento tal vez inesperado, pero que hoy en día llegó para quedarse, ha generado un desbalance entre la cantidad de recursos disponibles, la cantidad de recursos necesarios. Yo creo que ese es el principal problema al día de hoy, pero bueno, también hay un montón de ofertas académicas y de cursos, como las que organiza Fenicio, por ejemplo, que ayudan a cerrar esa brecha, y yo creo que de cara a los próximos años va a estar mejor solventado. Y Elena, ¿qué opinas? Bueno, en primer lugar, estoy 100% de acuerdo con lo que dicen. También creo que hay un tema cultural. Todas las empresas tienen un stack de tecnología para trabajar, y también pasa mucho que las diferentes unidades de las compañías deciden por una herramienta, otra unidad decide por otra herramienta, y empezamos a tener silos de información. Y me parece que la clave está en generar esa cultura data-driven también dentro de las compañías, que no es solamente que cada unidad trabaja por separado, sino cómo hacemos para unir toda esa información. Que esa información fluya de un lugar a otro y que la decisión sea consensuada entre todos. Es como decían recién, muchos pasan horas en Excel armando planillas y cruzando datos. Pero si tenemos tecnología, en realidad no necesitamos hacer eso. Perfectamente podemos ver los datos y tomar decisiones en el momento. Entonces, el gran desafío me parece que está en eso. Es ser una cultura driven, no es tomo decisiones a partir de los datos únicamente. Es cómo hago para unificar todas esas áreas de mi compañía que trabajen con la tecnología como centro. Eso es fundamental. Exacto, creo que el gran salto es dejar de pasar el 80% del tiempo creando los datos para pasar 20% analizando, invertir esa proporción donde ese 20% sea obtener los datos y dedicarle realmente el tiempo para generar valor con esos datos. Y bueno, y una vez que tenemos esa información, ¿qué podemos hacer con ellos? Por ejemplo, algo que se hablaba en un panel era el tema de la fidelidad. ¿Sí? En Uruguay principalmente los clientes son poco fieles con las marcas. Entonces, bueno, con ese tipo de información que genera nuestro e-commerce y toda la información que podemos analizar, ¿cómo podemos aumentar esa fidelidad y esa recompra, ¿no? Y yo creo que una de las patas es transformarnos hacia una estrategia de customer centric. O sea, dejar solo de pensar en qué producto estamos vendiendo y empezar a pensar en qué experiencia le estoy dando a mi cliente. Entonces, para ir hacia un mundo customer centric, lo primero que tenemos que hacer es entender a nuestros clientes, sus intereses, comportamientos, qué problemas tienen en la experiencia de compra, cómo le gusta recibir un packaging, cómo reaccionan después de un regalo, qué reviews le dieron a mi producto, en qué época compran. Compran en Navidad, compran en marzo, en abril. Ahí está toda la clave para hacer una estrategia más completa. Arrancaría por ahí. Bien, perfecto. ¿Y yo? En mi caso estoy 100% de acuerdo con Joaquín. Creo que la forma de comunicarse con el cliente y el timing de esas comunicaciones son fundamental para lograr la fidelidad. Obviamente también en el mundo offline hay un montón de factores, pero en el caso online puede ser por ahí.
el hecho de segmentar correctamente y comunicarse si tiene determinado medio de pago o cierta característica demográfica o cumple con, no sé, normalmente compra determinada familia de productos, es una forma de hablarle más personalizadamente y que esa persona se sienta aludida cuando se le habla. Por tanto, es posible convertirlo en alguien más fiel a la marca. Yo acá quiero hablar de un concepto que dije al principio y es la omnicanalidad. ¿Cómo hacemos para que las personas sean más fieles a nuestra marca? No es únicamente a través del e-commerce, es todo lo que le ofrecemos a esas personas. Las marcas hoy tienen que hacer un trabajo muy grande para humanizarse. Existe mucho la parte de mostrar el behind the scenes de la compañía, cómo trabajan, quiénes están atrás. Eso termina siendo un factor fundamental también. Nosotros vemos mucho que las marcas hoy no solamente están promocionando sus productos y sus servicios, sino que también están mostrándose hacia adentro. Y eso hace también que las personas sientan un cierto valor. Es decir, yo muchas veces soy fiel a una marca no solamente por el producto o servicio que me ofrece. Soy fiel a una marca por los valores que tiene esa marca, porque comparto determinados valores. Sí, que eso también se mide, ¿no? Exactamente, y eso también se mide. Entonces, ahí también es donde entra todo este stack de tecnología que decía hoy, que no es solamente ver, bueno, qué conversión todo en mi e-commerce, cuál es el lifetime value, que por supuesto son métricas fundamentales, pero es cómo se mueve ese cliente, qué dice de mí, cuál es la salud de mi marca, cómo escucho qué es lo que necesitan. En todo eso es lo que tenemos que prestar atención. El e-commerce, por supuesto que es fundamental, es la puerta de entrada y lo que me va a generar la conversión, la venta y el mantenimiento de esos clientes. Pero si yo no me muestro después como compañía cómo son en los otros medios, en las otras redes que existen y analizo esa información realmente, es probable que los consumidores dejen de ser fieles a mí. Tal vez me compren por una promo que tengo, por precio en algún momento, porque me sirve ese producto en ese instante, pero no porque comparten los mismos valores como marca. Entonces ahí me parece que es importante también que no solamente hablemos de la analítica de datos per se, sino también de cómo hacemos para fidelizar a nuestros consumidores, siendo conscientes de que todos somos personas que trabajamos en distintas compañías y todos sentimos conexión hacia cada uno de ellos. Así que me parece que eso también es fundamental en la fidelidad. Sí, sin duda, sí. Aparte, lo que siempre hablamos en e-commerce, que la fidelidad es muy importante, porque bueno, es más económico, más rentable que un cliente nos compre a que salir a buscar nuevos clientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aprovechando toda esa información, haciendo el cambio cultural que todas las empresas hoy en día están necesitando y muchas de ellas ya están embarcándose, como bueno mencionaba también uno de los panelistas que están transitando ese cambio, creo que es por ahí, no sé si están alineados en eso. Sí, yo creo que los líderes están empezando a hacerlo y hay un derrame. La gente se reúne, esto es un evento espectacular para eso, y hace que cada vez más gente tenga interés, más gente se profundice, más gente se profesionalice, y eso va hacia un camino en donde todos empiezan a agarrar distintas características. Lo que plantea Elena es espectacular, es cómo se siente, qué imagen doy. Después está cómo se siente ese cliente puntualmente y cada segmento. Quiénes son los que les interesan tal o cual producto, tal o cual categoría. Todo eso es un camino que hay que transitar ahora. Bien, perfecto. ¿Elena? Sí. No, quería decir algo más Vale. relacionado con lo que decían recién, y es que en la fidelidad de marca también pasa mucho que a todos nos ha pasado que tenemos clientes que a veces frustrados con alguna compra o con algún problema con nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Pero igual ese cliente vuelve. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué es fiel a mí? Porque sabe que se lo voy a resolver. Entonces, lo que decían recién es fundamental para eso. Un cliente puede ser fiel, se encuentre con un problema, hoy hablaran de la experiencia de usuario, que es fundamental. Pero imaginemos que ese usuario se encuentra con un problema comprando. Si es fiel a mi marca, me va a esperar a que se lo solucione, porque confía en mí. Si no es fiel a mi marca, se va a ir a otro lado. Entonces, nada, creo que también va por ahí el tema de entender cómo las personas trabajan con las marcas. Sí, sin duda, yo creo que es por ahí, bueno, como a modo de resumen o de redondeo, creo que hay que perderle el miedo a la información, empezar a usar la información que tenemos disponible y usarla en beneficio de eso, ¿no? De fidelizar a los clientes y generar cada vez más fidelidad para que redunde en más ventas. Sí, sin dudas, creo que son un montón de prácticas y acá vemos ejemplo de 3 plataformas que son distintas y todas
intentan enfocarse en un nicho distinto dentro de los datos que es enorme. O sea, hoy en día se pueden hacer cosas como personalizar el proceso y los banners que se muestran, los mensajes, la comunicación, las ofertas, el contenido. O sea, ¿qué contenido le mando a tal persona? ¿Qué ropa de qué color le va a interesar más que otra? ¿Qué zapatos le va a gustar más que otros? O sea, se puede llegar a niveles muy altos. Lo más importante es comenzar con algo básico e ir avanzando de a poquito hacia niveles que te van a dar mucho mejores resultados. Sí, dedicarle recursos y tiempo, ¿no? No, totalmente. Y creo que esa comprensión del cliente es lo que lleva a ser factible una estrategia customer centric, que es lo que hablaba Elena anteriormente. Sí, y también hay que contextualizar a ese consumidor. Por eso la tecnología hoy nos ayuda mucho a eso. Si nosotros nos pasamos, citando al principio, horas en Excel, ¿cómo vamos a entender dónde está el consumidor en ese momento? Las personas se mueven por diferentes ámbitos, ¿no? Entonces yo hoy puedo tener determinados intereses que en un tiempo ya no, por determinadas circunstancias. Entonces también la tecnología me ayuda a entender ese consumidor en su contexto y en el tiempo. Si tengo una base de datos en un Excel y la tengo fija, no la actualizo, no la voy alimentando, difícilmente pueda tomar decisiones con esos datos. Está muy bueno lo que dice. Estos productos y lo que venimos a hacer con los datos es darle tiempo real a la información. Si vos pasas horas procesando datos a una base de datos y esa base de datos no se mueve, la accionabilidad que ibas a tomar ya no la puedes tomar. Entonces, lo importante no es solo tener análisis de datos, tener métricas, es activar esas métricas y luego medir esos resultados. Ahí está la clave. Sí, contar con la información en el tiempo que se necesita tenerla, ¿no? Sí, que sea accionable, que tenga un sentido. Si la información es un número, un KPI, cualquier tipo de datos, no te sirve tanto. Ahora, si ese dato te permite activar y generarlo en algo, ahí pasa a ser interesante. Sí, un poco también siguiendo con alguna de las charlas previas que hablan, digamos que el liderazgo no solamente es en los niveles altos de la organización, sino que es a todo nivel. Y siguiendo en línea con lo que dice Joaco, esa democratización de la información y que cada uno tenga en tiempo y forma la información que necesita para accionar y llevar a cabo buenas prácticas es fundamental. Bien, perfecto. Bueno, nada, muchas gracias a los tres. Creo que el mensaje fue claro. Hay que empezar a trabajar los datos, sacarle provecho, que los datos están. Así que bueno, nada, agradecerles por hoy estar acá. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.